Muy buenos días, mi nombre es Alexander Sarabia, soy estudiante de la carrera de Electricidad y Electrónica Automotriz del Instituto Z, estoy en el segundo semestre y voy a hacer la presentación del siguiente tema, ¿no? La medición de la batería con multímetro. En primer lugar voy a mencionar los componentes que se van a utilizar para realizar algunas pruebas. En principio, el vehículo para la prueba utilizado es un Suzuki Jimny de 1300 de cilindrada, es un vehículo 4x4 modelo 2016. La batería que utiliza este vehículo es de la marca GS, es una marca japonesa, con las características siguientes: de 65 amperios y a 12 voltios. En cuanto al instrumento que se va a usar para la prueba, es un multímetro digital de la marca Stanford. Hablando un poco de los componentes, primero la batería. Conocemos que la batería es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica, ¿no? Y en el caso de nuestros vehículos es el encargado principal de suministrar energía eléctrica al vehículo, permitiendo que funcione todos los elementos que tiene el vehículo, ¿no? Alimenta eléctricamente. En cuanto a nuestro multímetro digital, es una herramienta de prueba utilizada principalmente para medir valores eléctricos. Comúnmente se lo usa para medir tensión y corriente, ¿no? Que es lo más conocido. Se puede medir también resistencia, capacitancia, inductancia en algunos casos, pero lo que nos interesa para esta prueba va a ser el medir corriente y voltaje. Algo más que se puede mencionar con respecto al multímetro digital: para realizar nuestras pruebas, en inicio debemos hacer la consideración respecto a la escala que vamos a utilizar en el multímetro. Debemos elegir una escala adecuada. Como ya conocemos el voltaje de la batería, un voltaje nominal de 12 voltios, entonces debemos manejarnos a partir de ese rango, ¿no? Siempre el valor superior. Esa consideración es muy importante antes de empezar cualquier prueba. Muy bien, empecemos las pruebas usando el multímetro. En primer lugar, debemos anotar el valor de voltaje de la batería en reposo, es decir, el auto debe estar apagado. Y se nos da la consideración de que el voltaje no debe superar los 12 puntos, o más bien debería superar los 12.7 voltios, que sería un rango nominal, digámoslo, o un rango común. En este caso se ha realizado la medición y se ha obtenido un voltaje de 12.71 voltios, lo cual entra dentro del rango aceptable, ¿no? para la lectura que estamos haciendo. Continuando, tenemos un segundo punto, el cual se debe realizar ya luego de dar contacto al vehículo. Deberíamos tener una lectura más o menos estable de 12 voltios o superior. Para este caso se ha tenido una lectura de 12.27 voltios, que también ingresa dentro del rango aceptable, ¿no? Entonces continuamos. En una tercera prueba, en el momento de dar arranque, se nos menciona que nuestro voltaje debería bajar máximo hasta unos 10 voltios dentro de lo aceptable. Si el voltaje cae menor a esos 10 voltios, es decir, entre 8 y 9 voltios, ya debemos asumir que está habiendo alguna anomalía, ¿no? Entonces podemos suponer que se necesita ya hacer cargar la batería en primer lugar. Y si el voltaje va a disminuir menos de 8 voltios, entonces hacemos otras consideraciones. Por ejemplo, que alguna celda de la batería esté en cortocircuito o el motor de arranque tiene alguna falla, ¿no? Entonces asumimos esas consideraciones. Para nuestro caso, en el vehículo se ha llegado a medir en el instante del arranque
un voltaje de 10.36 voltios, lo cual nos está indicando que está dentro del rango como aceptable y estaría correcto, ¿no? Entonces continuamos con la siguiente prueba. Una vez que ya tenemos encendido el motor, idealmente el voltaje debería alcanzar a un valor de 14 voltios o más, ¿no? Y en algunos casos de repente sería necesario acelerar, pero el voltaje va a ser de 14 a más voltios, entonces considerado como normal. Para nuestro caso, lo que se ha medido ha sido 14.34 voltios, que está dentro del rango aceptable también, ¿no?, de funcionamiento. Entonces avanzamos con las pruebas. Ahora, teniendo el vehículo encendido, realizado la anterior lectura, tenemos que encender las luces de carretera y debemos considerar que el voltaje no disminuya ligeramente, un poco va a bajar. Y si es que lo aceleramos, obviamente va a aumentar el voltaje. Para nuestro caso, se tiene una lectura en inicio cuando está encendido el motor de 14.34 voltios. Y cuando se encienden las luces de carretera, tenemos una leve variación, ¿no?, la cual nos ha indicado en la lectura con el multímetro de 14.28 voltios, que también está considerado dentro del rango aceptable de variación, ¿no? Entonces, continuamos con la siguiente prueba. Teniendo el motor encendido, podemos acelerar a unas 2000 RPM aproximadamente, y el voltaje debería estar comprendido, nos dice, entre 14.2 y 14.8 voltios. Deberíamos manejarnos dentro de ese rango. Para nuestro caso, se ha realizado la lectura a 2000 RPM, como se puede observar ahí en el tablero del vehículo. Y en el multímetro hemos tenido una lectura de 14.38 voltios, lo cual ingresa dentro del rango aceptable, ¿no?, para el funcionamiento correcto de nuestra batería. Una séptima prueba que nos indica que se puede realizar es, o una aclaración podríamos decir, o una consideración. Si el voltaje se eleva demasiado, de repente a 15 o más voltios, ya deberíamos considerar la posibilidad deberíamos considerar el revisar el regulador. Y si el voltaje baja o es inferior a 13 o menos voltios, debemos considerar el revisar el regulador y el alternador. También las terminales de conexión, ¿no?, tanto del alternador y de la batería, porque puede haber un falso contacto que nos esté ocasionando estos inconvenientes o fallas. Entonces, para el caso del vehículo, haciendo esas consideraciones, se ha visto nomás que se ha mantenido estable el voltaje, ¿no? Una lectura se ha tenido de 14.34 voltios. También, como último punto, con el multímetro se puede realizar la prueba del consumo de energía con motor apagado. En esta prueba, nos va a permitir detectar el consumo de energía, las fugas que se las conoce con ese nombre, ¿no? Vamos a poder detectar de esta manera. Y hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, en vehículos modernos tenemos un rango aceptable de hasta 90 mA de consumo con el vehículo apagado, ojo. Y en vehículos antiguos debería ser de 20 mA, ¿no?, el consumo. Esto, ¿a qué se debe esto? Los 90 mA que se considera en vehículos modernos, obviamente va a ser por el equipamiento que trae el vehículo. Los vehículos modernos están más equipados, ¿no? Es muy lógico ese razonamiento. Y los vehículos antiguos cuentan con menor equipamiento, por tanto debería ser menor el consumo de corriente, porque no necesita mayor consumo si no tiene equipamiento.
Entonces esas consideraciones hay que tener. Para el caso del vehículo de prueba, se ha realizado la medición con el multímetro en la escala de amperaje, obviamente, y no se ha logrado detectar ninguna fuga o consumo, ¿no?, fuera de lo normal. Se ha tenido una lectura de 0, inclusive no tiene consumo en estado de apagado. Obviamente, considerando que muy aparte del equipamiento que tiene el vehículo, este no cuenta con alarma antirrobo, que también es un factor, ¿no?, que he visto que hace aparecer un consumo pequeño de corriente, pero aparece. Entonces, en este caso se tiene una lectura de 0 amperios en consumo en estado de apagado, lo cual nos indica que está correcto. Entonces, para finalizar, teniendo ya todas las lecturas anteriores, lo que se ha mencionado, en el diagnóstico de la batería de este vehículo, podemos asumir que tenemos una batería en buen estado, de acuerdo a las lecturas que hemos tenido. Está una batería en buen estado. El alternador está haciendo la carga correctamente también, ¿no? Entonces, sin mayor observación, ha pasado la prueba, diríamos, la batería. Muy agradecido. Les agradezco que tengan un buen día. Gracias por su atención.